Buenas tardes, buenos días, buenas a todos. Este es un programa más de Resilientes y estamos hoy con Bram Williams, que es el director del INEGEM. Hola Bram, buenas tardes, Hola. ¿cómo estás? Hola Musu, un gusto de poder conversar contigo. Sí, efectivamente, soy el presidente ejecutivo del INEGEM. He asumido el cargo desde 5 de febrero de este año, o sea, ya llevo 8 meses. Y entre los muchos aspectos y frentes que tenemos abiertos y que estamos desarrollando, uno de ellos es el tema de la política nacional de glaciares y ecosistema de montaña. Sí, y justamente sobre ese tema era que queríamos un poco conversar contigo. ¿En qué estado está? ¿Cómo vamos con el proceso de su elaboración, etcétera? La política inició, desde el 2016 empezó a trabajar esto con la primera gestión que hubo en INEGEM. Y durante todo el periodo hasta que yo, asumo el cargo, lo que se vino haciendo fue una serie de reuniones, recogiendo diferentes visiones y aportes a la política, sobre todo en lo que es la elaboración, de la pertinencia. O sea, ¿por qué es pertinente contar con una política enfocada en glaciares y ecosistemas de montaña? Cómo esto se articula, por ejemplo, con la política nacional ambiental, etcétera, etcétera. Digamos que ahí encontré el proceso ya en una etapa como para iniciar la elaboración ya de los documentos propios de la política, donde ya pudiéramos pasar a una siguiente fase que tiene que ver con la aprobación de la misma. Yo estimo que ojalá que hacia finales del próximo año ya lo tengamos, si no es aprobado en una etapa ya que por lo menos el Consejo de Ministros se esté discutiendo, ¿no? Pero nos está permitiendo varias cosas. El INEGEM es, por ley de creación del INEGEM, es la entidad que tiene que impulsar la aprobación de esta política, y una vez que está aprobada es una entidad que tiene que cumplir el rol coordinador de implementar. Yo lo veo desde el punto de vista práctico. La importancia principal es que nos permite, tenemos como un mecanismo que obliga a las diferentes entidades públicas, sobre todo, a alinearse alrededor de ciertos objetivos comunes. Porque si hay una política aprobada, quiere decir que todas las entidades públicas tienen que tomar en consideración esta política para desarrollar sus planes estratégicos institucionales, que a su vez decantan en sus planes operativos institucionales, y eso implica que le van a alocar recursos y tiempos a ciertas acciones que orientan hacia los objetivos prioritarios establecidos. Entonces, en ese sentido, esperamos que sea un instrumento útil en ese aspecto, y estamos realmente haciendo un trabajo para que así lo sea. Y en esta articulación de los diferentes sectores, justamente por el tema de la política, ¿cuál es el rol que tú ves que debe cumplir tanto la sociedad civil, ¿no? Las ONGs, por ejemplo, en el que estamos nosotros, el rol de la academia, el rol de los investigadores también, que es parte de las acciones que ustedes realizan? ¿Cuál crees tú que es la importancia de este trabajo articulado, ¿no? De estos sectores? La importancia de contar con una política es justamente que te ayuda, es como un marco que te ayuda a articular a las entidades alrededor de eso, ¿no? Tanto que se genere como por un lado una cadena de valor en la cual tú construyes conocimientos, se traducen en acción, y de otro lado juntas una serie de iniciativas, recursos para atacar el problema de lo más integral posible. Es como este asunto de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, ¿no? Que es una figura que te permite establecer acuerdos, una figura legal que te permite establecer acuerdos entre los que pueden cuidar las cabeceras del agua con los usuarios que están en la
la parte. Muy bien. ¿Qué tipo de intervención tienes que hacer y financiar en la parte de arriba para tener el agua de calidad en la parte de abajo? No es simplemente la concepción de ingeniería que tú tienes que hacer pozos, reservorios, ¿no? O que plantas tantos árboles y tienes agua. Pasa también, por ejemplo, por generarle alternativas económicas a las poblaciones locales para que reduzcan su presión en el ecosistema y a cambio se dediquen a otras actividades económicas, ¿no? Que les generen un ingreso, si no es igual, mayor al que tengan. Entonces el tema es complejo y depende de dónde vamos a implementar, qué actores, la escala, etc., ¿no? Entonces, claro, si nosotros atacamos ese problema solamente con el dinero que puede captar una empresa de agua y saneamiento para poder intervenir en mecanismos, es insuficiente. Porque primero que ese dinero es poco y segundo, es bastante, tiene una camisa de fuerza muy, muy rígida. Por ejemplo, el caso de CEDAPAL. CEDAPAL tiene no sé cuántos millones de dólares recaudados por la tarifa. Sin embargo, ejecutar esos fondos es demasiado rígido poder hacer. Entonces, con ese simple mecanismo o con esa única intervención, no resuelves el problema. Porque además esos fondos no puedes usarlo, por ejemplo, en, variedades mejoradas para que la gente que vive en las partes altas no use los bofedales, sino se hay que hacer otra actividad, con pastos mejorados en áreas más pequeñas. No puedes usar eso. Entonces ahí tiene que venir otro tipo de iniciativa que se sume, ¿no? Justamente me tenía dos preguntas justamente de lo que acabas de decir. Uno, primero, en el tema de los vacíos del conocimiento, que justamente es la parte de la investigación, la academia, etcétera. Y ha habido un informe reciente del IPCC sobre el estado actual, ¿no? De cómo está el planeta frente al cambio climático. Me imagino que esta política, dado que estamos en un contexto de cambio climático y estamos justamente, es uno de los ecosistemas frágiles, donde tenemos a nuestros bosques andinos, ¿no? Las montañas, qué sé yo. Me imagino que estará articulado un poco a los acuerdos internacionales, a los ODS, ¿no? A las NDCs nacionales también. Es decir, el problema del cambio climático, el problema ambiental, el tipo de intervención depende de las escalas, ¿no? Entonces, obviamente, como es un problema global, la política tiene que estar articulada justamente a esos acuerdos internacionales y es un instrumento más que ayuda a que esa gobernanza mundial, esa gobernanza global, climática, porque la decisión, es decir, tenemos que contribuir todos a la decisión, aterrice en un contexto específico. Y eso está garantizado en la política, porque obviamente esta política de glaciares y ecosistemas de montaña es como está dentro de la política nacional del ambiente. Es decir, la política nacional del ambiente cubre a escala nacional varios aspectos. Es como que la política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña le pone una lupa y especifica ya en un entorno geográfico más acotado, que sigue siendo amplio, y especialmente mirando aquellas cuencas que tienen glaciares. En el contexto peruano estamos hablando de 18 de las 150 y tantas que tenemos, 155 si no me equivoco, y con un especial enfoque en aquellos ecosistemas altoandinos, ¿no? Los bosques de queñuales, por ejemplo, los bofedales, los pastizales, ¿no? Entonces ya es una lupa. Entonces eso permite que mientras implementamos la política nacional del ambiente, podemos visibilizar mejor las acciones, ¿no? Cuanto más enfocado es tu política, más fácil es aterrizar en acción. Entonces, son varias capas y varias escalas que se toman. Súper interesante. Y quizás una pregunta muy básica es ¿por qué las montañas? ¿No? Porque eso es algo que venimos trabajando hace tiempo, pero digamos, para ponerlo en términos simples. En el Perú, más del 60% de la población vive en la costa y más del 80% del Producto Bruto Interno es generado en la costa. Y en la costa no llueve. Entonces,
digamos, tenemos una población concentrada y una economía concentrada en zonas áridas. El agua que consume la costa viene obviamente de las montañas, y el agua que llega a las montañas es el agua que sube de la Amazonía. Entonces, ahí hay un tema estratégico. Las reservas del agua del país están en las cumbres, están en las montañas, pero también están las reservas minerales. O sea, es decir, la minería es una de las actividades importantes, con un motor económico muy importante en el país, ¿no? Entonces, las reservas mineras, los minerales están justamente en la zona de montaña. Y dentro de un contexto de cambio climático donde la temperatura se está incrementando, son las nuevas fronteras agrícolas, ¿no? Entonces, Perú, si uno lo ve desde el punto de vista estratégico, Perú es la despensa del Asia y la despensa de Estados Unidos, las grandes agroexportaciones, con la riqueza de la biodiversidad que se tiene, y también es un país primario exportador en materia prima, ¿no? Entonces, digamos, nuestro desarrollo, tal cual como lo tenemos y el futuro, tenemos que mirarlo desde las cumbres. Por eso la importancia de las montañas, ¿no? Además de toda la rica, digamos, tenemos toda la biodiversidad y toda la variedad de climas en el Perú, justamente por la presencia de las montañas, ¿no? Que va desde las partes que empiezan a subir en la costa con todas las variaciones que se tienen. Entonces, cualquiera que hace un viaje a la selva central o digamos, pasa por una cantidad de ecosistemas y climas que forma parte de nuestra diversidad y de nuestra riqueza. Bueno, como hemos dicho desde hace bastante tiempo, Perú es un país de montañas y también de bosques, ¿no? De bosques, claro. Bueno, Bram, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer conversar contigo. Explicas las cosas de manera muy sencilla y es muy fácil entenderte. Más bien, mucha suerte, y no sé si deseas comentar algo más como para despedirte. No, bueno, agradecerles por la oportunidad y digamos, resaltar también el trabajo que hemos venido, bueno, que ustedes han venido un poco liderando, el tema del programa Bosques Andinos, que es un paso bien interesante y bien importante que va a abrir muchas oportunidades, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en el mercado de carbono, ¿no? que es una alternativa económica que se está generando, y el tema de los bosques andinos todavía recién como que se está poniendo sobre, ¿no? Estamos poniendo los reflectores. El programa Bosques Andinos justamente ha ayudado a resaltar, a decir, mira, no es solamente la Amazonía, también en los Andes tenemos una variedad de bosques que también pueden contribuir, digamos, a secuestrar carbono, que nos va a ayudar de manera global, pero a su vez a generar oportunidades económicas a las poblaciones locales, porque no podemos tener, ¿cómo se dice? No podemos cuidar el ambiente si es que no generamos oportunidades de desarrollo a aquellos que pueden ser nuestros guardianes, que cuidan esos bosques, esos bosquedales y todos esos ricos ecosistemas que tenemos. Listo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Resilientes.